Muy bien, volvemos ahora después de nuestro descanso a esta segunda parte de nuestra primera sesión. Como comentábamos, por una parte vamos a hablar o estamos hablando de qué es la teología y el segundo tema del día de hoy, que es quizá el fundamental de toda la teología, es el de la revelación. Bueno, otra vez viene por acá, se me volvió a ir, no sé por qué, es lo que estamos haciendo aquí. Y después vamos a hablar de la teología y la revelación. Repito, a la base de la teología está la revelación porque es la forma según la cual vamos a estudiar la teología. Porque si fuera solamente estudios sobre Dios, sería algo muy amplio, muy amplio, sino que es un estudio sobre Dios desde la revelación. Incluso, pues decíamos, también con la base en la fe. Y vamos a ir avanzando un poquito en esos tres puntos. Primero, Dios se da como deseo. Luego, Dios se da a conocer. Y por último, hablaremos ya de la revelación y la salvación con Jesús como plenitud de la revelación. Vayamos por partes entonces. Primero, Dios se da como deseo. Eh, Hablar de la existencia de Dios sí llevaría un rato. Claro, existen vías, así le llamamos, vías para poder aceptar la existencia de Dios. Al iniciar este curso lo que decíamos era que partimos de que ya creemos en que Dios existe, porque no podríamos detenernos en hacer argumentaciones sobre la existencia de Dios, porque nos llevaría todo un tema para empezar, uno o dos temas de hecho, ¿no? Partimos pues de que sabemos o aceptamos, vaya, la existencia de Dios. Esta existencia de Dios es posible acceder a ella, o lo digo de otra manera, lo digo de otra manera. El hombre tiene varias formas de conocer, no solamente una, sino de hecho podríamos decir cuatro formas por lo menos de conocer. La primera manera en la que conocemos es a través de la experiencia ordinaria. En el día a día vamos aprendiendo cosas, vamos conociendo cosas. Pero voy a decirlo así y ojalá que después podamos explicarlo. No desde siempre, sino de hace unos siglos para acá, empezamos a vivir una época que llamábamos de la ciencia en el sentido moderno. Porque la ciencia tiene una existencia muy antigua, pero no es en el sentido moderno de la palabra. Actualmente la ciencia moderna, la ciencia experimental, tiene apenas unos cuantos siglos. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda manera de conocer es justamente a través de la ciencia. Miren, para poder entender por qué hoy el ser humano se compra, por así decirlo, compra todo conocimiento que diga científicamente comprobado. Es decir, el día de hoy el ser humano ve esa frasecita y la cree. Y ya dice, eso es verdadero. Resulta que hay que ver, para poder entender eso, hay que ver la historia de la humanidad. Y darnos cuenta cómo en algún momento lo que se creía era lo que regía. Luego lo que se imponía era lo que regía. Pero llega un punto en el que se impone, por así decirlo, la razón y ahora todo tiene que ser a través de la razón. Y luego a través de la experimentación y todo debe ser a través de la experimentación. Hay que conocer un poquito la historia de la humanidad, insisto, para ver cómo pasamos de esas épocas, las que ya he mencionado, la Edad Antigua, la Edad Media, cómo la Edad Media tiene, fíjense, tiene mala fama, no debería tenerla, no debería, pero tiene mala fama, tanta que hasta se le llama una época oscurantista, ¿verdad? La Edad Oscura. No es cierto, no es cierto. Solo que los enemigos de esta época empezaron a decirle este tipo de afirmaciones peyorativas y la dejaron como lo peor. Pero ¿a qué me refiero con los enemigos? Pues gente que no compartía la manera en la cual se conocía y por tanto planteo otra manera de conocer. Ahorita explico eso y después de ello lo que hizo fue justamente darle mala fama.
Me explico. En la Edad Media hubo mucho crecimiento. Bueno, el clásico ejemplo que tenemos que dar es el de las universidades. Las universidades surgen en la Edad Media y surgen las primeras gracias a la iglesia. En la Edad Media, dejando de lado muchas leyendas, en ocasiones son eso, justamente leyendas, dejando de lado eso, hubo mucho crecimiento y mucha cultura, ¿sí? Pero la mayoría de este crecimiento y de esa cultura tenía que ver con la fe. Por tanto, cuando llega el Renacimiento, ¿verdad? Llega un tipo de humanismo, humanismo sin trascendencia, se le llega a llamar, porque el humanismo pone en el centro al hombre y por ende y por extensión a la razón, ya no a la fe. Entonces lo que hicieron fue empezar a darle mala publicidad a la Edad Media, publicidad que llega hasta el día de hoy. Mucha gente sigue pensando que la Edad Media fue lo peor que pudo haber pasado en el mundo. No, 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 para nada, para nada. Solo que, insisto, los que vinieron después no comulgaban con esas ideas y además de proponer las suyas o a veces imponerlas, pues se dio esta situación. Por eso es que actualmente nosotros, porque después de esto viene una época que se llama positivismo, en la cual decían es que tiene que ser comprobado experimentalmente, tiene que ser medido, la ciencia hace eso, mide, entre otras cosas, por supuesto, claro. Entonces solamente eso sería lo verdadero. Bueno, llega hasta nuestros días, insisto, y por eso es que el día de hoy nosotros lo que escuchamos como científico es fíjense qué chistoso, ¿no? Porque hay gente que dice que la palabra de Dios no es verdadera porque es palabra de Dios, por así decirlo, pero ven a la ciencia como si fuera palabra de Dios. O sea, lo dice la ciencia y no hay nada que refutarle. Y ojo con esto, cuando los rectos científicos, los científicos maduros, afirman cosas, pero también afirman que puede cambiar, ¿sí? Es decir, dejan una puerta abierta para posteriores descubrimientos y dicen, hoy decimos esto, con lo que sabemos hoy podemos decir esto, pero si después conocemos algo más, puede que nuestra percepción cambie, ¿verdad? Entonces, la recta ciencia deja la puerta abierta para cambios, pero los cientificistas dicen, no, es que lo dice la ciencia y así es. Lo dice la ciencia y así, no hay más. Dices, no, a ver, vamos por partes. La ciencia, todo para decir es que la ciencia es una forma de conocer. El conocimiento científico es uno de estos, por lo menos 4 que mencioné. Primero dijimos, está la experiencia ordinaria. Tiene un alto grado de error, por supuesto, la experiencia ordinaria tiene un alto grado de error. Pero viene la ciencia que tiene un margen de error muy pequeño, casi nulo, y uno puede decir, ahí está. Entonces, ¿la ciencia es la mejor forma de conocer? No, porque la ciencia no puede experimentar todo. Es el gran problema, o mejor dicho, la gran limitación de la ciencia. La ciencia experimental, su nombre lo indica, tiene que experimentar, y la ciencia no puede experimentar todo. Entonces, por eso la ciencia, aunque es un conocimiento verdadero, es también un conocimiento limitado. Hay otro tipo de conocimiento, sí, el conocimiento por la pura razón. Por ejemplo, la ciencia puede hacer mediciones al día de hoy y proyecciones, lo cual es maravilloso, ahorita digo un ejemplo, y retroproyecciones. A ver, voy a decir esto. La ciencia conoce y hace proyecciones. ¿Qué significa esto? Que puede anticipar, el día de hoy podemos anticipar cómo va a estar el clima en otro momento y demás, ¿no? Bueno, no el clima, el tiempo, porque el clima es estable. Puede hacer proyecciones y decir va a llover, va a hacer calor y todo esto, se anticipa, muy bien, pero también puede hacer retroproyecciones, es decir, ¿a qué me refiero con esta palabra que acabo de inventar, si queremos verlo así, ¿no? O de utilizar, mejor dicho. Pues que la ciencia puede ir hacia atrás y puede decir que había en un primer momento un condensado de materia y casi energía en un mismo lugar y que después vino la famosa explosión y todo lo demás. Pero eso pues, no lo puede experimentar, pero sí puede ver las mediciones actuales e irse hasta atrás y decir esto ocurrió. Muy bien. Pero si le preguntan a la ciencia por qué ocurrió, si le preguntan a la ciencia cuál es el sentido de esto,
Si le preguntan a la ciencia qué había antes, como no se puede medir nada de eso, la ciencia dice, ya no voy para allá. Es como un autobús, la ciencia, que tiene una estación, por así decirlo, tiene una base y llega y hasta ahí llega, ¿no? Y si hay algo más allá, esa ruta de autobús solamente llega a esa terminal, no llega más allá. Así es la ciencia. La ciencia tiene un itinerario y no pasa de allí. La razón puede trabajar con más. La razón tiene que ver con la filosofía. La filosofía nos ayuda a tener otro conocimiento que no es únicamente, aunque se base en ellos, no es únicamente ordinario, no es únicamente científico, sino que es racional. Puede conocer haciendo argumentaciones intelectuales la filosofía. Una cosa impresionante porque puede realmente deducir. Miren, por ejemplo, hay algunas series, bueno, algo muy conocido, mejor dicho, ¿no? Sherlock Holmes, que todos hemos escuchado de este gran detective, ¿verdad? Y pues este gran detective tiene una capacidad intelectual de deducción impresionante, según los escritos de Edgar Allan Poe, por supuesto, ¿no? Una capacidad impresionante de deducción. Pues eso es la filosofía. La filosofía es justamente ir teniendo no nada más deducciones, sino también la filosofía ayuda a inducir, ayuda a conocer de muchas maneras. Hay distintos razonamientos o argumentaciones. La clásica es la deducción, sí, pero hay otros. Y la filosofía nos ayuda a hacer y a ejercitar ese tipo de deducciones. Entonces vas viendo y con eso vas adquiriendo conocimientos que no están a la vista, pero que tú puedes tenerlos. Y uno puede decir, pero ¿qué tipo de conocimiento se puede obtener sin tener la experiencia? Muy sencillo, siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Bueno, si yo les digo le llamamos premisas en filosofía. Si yo les digo, todos los perros ladran, y les digo, segunda premisa, esta es la que llamamos premisa mayor, porque es la más grande, ¿no? Y la premisa menor, y les digo, mi vecina tiene un perro. No les he dicho nada más, no conocen a ese perro, no conocen ni a la vecina, pero ustedes van a saber que ese perro ladra, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo supieron? ¿Acaso lo conocen? Ya dijimos que no. ¿Han venido? No. Pero entonces aquí, su mente es capaz de eso y de muchas cosas más, por supuesto, ¿no? Entonces, la razón también es otra fuente de conocimiento, pero nos falta una cuarta, que es la fe. La fe es un conocimiento que otro me transmite, una verdad que otro me dice. Y yo, lo voy a decir así, lo creo, le creo a esta persona, pues por varias razones, pero algunas dicen, pues no tengo por qué no creerle para empezar. Otros por la famosa la argumentación de autoridad, ¿verdad? Una persona que puede saber en su campo y me lo dice, yo se lo creo. Entonces, ahí viene, ¿no? Y esto lo vemos siempre. Los doctores nos recetan una medicina y le creemos que esa medicina nos ayuda a nuestra necesidad. Entonces, los hijos se comen la comida que hacen la mamá o el papá y les creen que esa comida les va a nutrir, les va a ayudar. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo cosas por fe, en ese sentido. Hay fe en lo humano y fe en lo divino, ¿sí? Aquí es donde vamos a entrar entonces. Nosotros, pues, para hablar de Dios, ojo, que es de donde surgió esta diatriba que acabo de comentar, para hablar de Dios no podemos decir que como la ciencia no lo puede experimentar o concluir, no existe. No. O sea, nunca un científico puede decir, escuchen esto, un científico nunca puede decir Dios no existe, porque esa es una afirmación teológica, ¿sí? No, un científico que dice eso se está metiendo en cosas donde no tiene nada que ver, ¿sí? El científico, por ejemplo, si es un científico creyente, puede decir, bueno, la ciencia me dice que es viable que haya a lo mejor un creador del universo. Pero que a ese creador le llame Dios, le llame Yahvé, y que diga que lo hizo según el Génesis o cosas así, eso ya es de la fe, ¿sí? Nada más la ciencia puede decir, hace falta aquí algo que haya puesto todo para que se diera las cosas como están.
Y lo mismo un ateo. Un ateo, más que puede decir es, la ciencia ha demostrado que no hace falta nada que dé sustento a todo esto. Pero fíjense qué interesante, porque la ciencia no ha demostrado eso, ¿sí? La ciencia no ha demostrado que no hace falta Dios. Al contrario, la ciencia, hasta donde va ahorita, porque sigue creciendo, ha llegado a comprender que sí haría falta la existencia de un Dios. Bueno, de un ser que nosotros llamamos Dios. Racionalmente es más fácil de entender. Racionalmente se puede pensar, se puede concluir la necesidad de un ser, ¿sí? Pero si quitamos a la ciencia, a la filosofía y de momento, dejamos en pausa a la religión, a la fe, nos queda el hombre de a pie, hombre y mujer que caminan todos los días en las calles, los del conocimiento ordinario que dijimos al principio. Ellos creen en Dios. Pero, ¿cómo que creen en Dios? A ver, evidentemente no han experimentado científicamente a Dios, no han argumentado su existencia, no creen porque se haya revelado Dios mediante la fe. No, no, no. Es que el ser humano es religioso por naturaleza. El ser humano tiene en su interior el deseo de Dios. San Agustino decía de una manera bellísima: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto o estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué significa? Que Dios, cuando nos creó, dejó en nosotros el deseo de Él, el deseo de conocerlo, el deseo de estar con Él, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo leo así: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado, maravilloso, maravilloso, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, por Dios y para Dios, ¿sí? El ser humano en ese sentido se llama así, es un ser intencional o intencionado. ¿Qué significa esto de intencional o intencionado? Que ya tiene una tendencia. El ser humano está enfocado, por así decirlo, está encaminado, está dirigido, está proyectado hacia Dios. Curiosamente, también hay que empezar a decirlo, vamos por partes. La religión no es algo malo, de verdad que no, es de hecho un constitutivo del ser humano al día de hoy, y me da mucha pena, la verdad, a veces, que dice: ser religioso no te hace ser buena persona. No, 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 no. De hecho, últimamente he visto esa afirmación hasta con una imagencita, supuestamente, ¿no?, de Hitler saliendo de una iglesia. Y dice: ser religioso no necesariamente es ser buena persona. Híjole, y obviamente lo he visto de gente cercana, ¿no? Y digo: no, no puede ser posible. A ver, vamos por partes. Entendamos primero qué significa ser religioso. Ser religioso no significa ir a la iglesia y persinarte, en nuestro caso, o ir a cualquier templo y pasarte ahí en meditación, oración. No, 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 eso no significa ser religioso para nada, para nada, para nada. Ser religioso es vivir como ser racional, ¿sí? ¿Quiénes de nosotros somos racionales? Todos, porque todos los hombres somos seres racionales. Por naturaleza tenemos una razón. Bueno, pues por naturaleza también somos seres religiosos. ¿Qué significa esto? Pues que fuimos creados por y para Dios. Siempre vamos a estar buscando a Dios. La religión es la aceptación de que existe un poder superior, un ser supremo que nos ha compartido de la existencia. Entonces, de manera natural, el ser humano tiene esta dimensión religiosa, ¿sí? Que por cierto, eso de Hitler salido de la iglesia, repito, es, es, está manipulado el asunto. Pero ya en otro momento se puede hablar de eso. Por eso hay que tener tanta prudencia con las cosas que vemos y compartimos, porque de hecho lo vi en una página que tiene rato que yo seguía, no digo el nombre, tiene rato que seguía, pero que últimamente o cada vez están más
más confundidos. Pero bueno, es una página que en teoría es católica, pero pues bueno, ya vemos que no siempre es lo que se dice ser, por supuesto, ¿no? Pues bien, entonces la religiosidad es parte de la humanidad. Dice, por así decirlo, la antropología dice que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Pues la iglesia, nuestra iglesia, dice que el hombre es un ser religioso por naturaleza y por vocación. Es decir, que así como hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados al amor, vocación a la vida, vocación al amor, también somos llamados a la religiosidad. ¿Sí? El ser humano tiene que vivir esa dimensión religiosa, y por eso es que decimos que existen religiones naturales, ¿sí? El ser humano siempre, por así decirlo, ¿no? Se siente agradecido y voltea al cielo, por así decirlo, ¿no? Porque sabe que tiene que agradecerle a alguien que es superior a él. Ese ser superior es al que después se le llamará Dios, por supuesto, ¿no? Religión, por cierto, viene de una palabra griega que es religare. Re es un prefijo que significa volver a, y ligare significa ligar o unir. Religión significa volver a unir, volver a unirse. Hay también una idea que a mí me gusta mucho, que la palabra religión está emparentada en su origen con una palabra que al día de hoy nos llega como Rodrigo, no nada más el nombre de persona, sino lo que significan los Rodrigos. Cuando una planta empieza a crecer y de repente se empieza a doblar, debiera estar fuerte, pero empieza a doblarse, es usual que alguien tome algunas varitas y las ponga junto a la planta que está un poco chueca, por así decirlo, y las amarre o la sostenga para que esa planta vaya creciendo ya derecha. Pues estas varitas se llaman rodrigos. Entonces, la religión es un rodrigar, ¿sí? ¿Qué significa? La religión, la auténtica religión, fíjense, a diferencia de lo que dice ese meme mal hecho, la religión nos hace mejores personas, ¿sí? El meme dice que no por ser religioso eres buena persona, no, al contrario, la religión nos hace ser buenas personas, porque nos ayuda a crecer con voy a decirlo de momento así, con una cierta moral, ¿verdad? Así llamémosle de momento, que es la mejor para nosotros. Y nosotros a veces nos desviamos porque no conocemos esas situaciones, pero podemos ir creciendo. Esa es la primera parte, que tiene que ver con el deseo que Dios ha dejado en nuestros corazones. Segunda parte, Dios no solamente deja ese deseo. Una vez, lo comento cada que puedo, vi una imagen que a mí me aclaró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esa imagen es gráfica, por supuesto. Está un ser humano y está Dios. Bueno, pues la religión es el ser humano buscando a Dios, para que lo entendamos rápidamente. Mientras que la revelación es Dios buscando al ser humano. Entonces en la religión hay una flechita que va del hombre hacia Dios, del hombre. Dios le apunta, perdón, el hombre le apunta a Dios, pero como no lo conoce, a veces piensa que Dios es tal o cual cosa que en realidad no es. El ejemplo clásico está justamente en estas religiones naturales en las cuales Dios era el trueno, Dios era el fuego, Dios era el agua, todo esto, ¿no? Entonces le apuntan a Dios, pero como no lo conocen, creen que Dios es tal o cual cosa que en realidad no lo es. Pero la revelación es Dios dejándose conocer por el hombre, Dios hablándole al hombre, Dios buscando al ser humano. Dios se revela. Revelación significa quitarse el velo. En teoría, pues, Dios para el ser humano, naturalmente, el ser humano tiene un deseo de Dios, pero no conoce a Dios porque Dios le está velado, ¿sí? No lo conoce.
pero en un momento Dios se ha revelado, se ha quitado ese velo de enfrente y se deja conocer por el ser humano. ¿Cómo pasa esto? Bueno, sabemos que la revelación es progresiva y gradual. Esta revelación yo recomiendo que leamos en sus archivos, lo tienen ya, la Constitución Dogmática Dei Verbum, toda, pero sobre todo el capítulo 2 es donde estamos tomando un poquito esto. En ella dice que la revelación es la autocomunicación de Dios. Dios se autocomunica, se deja conocer por el ser humano. ¿Cómo empezó esta autocomunicación? En primer lugar, lo sabemos, empezó con la creación. La creación, por eso decía que, fíjense, a eso le llamamos teología natural. La teología que podemos hacer desde la razón sin la revelación. A diferencia de la teología revelada. La teología revelada es la que queremos hacer nosotros, es la teología que se basa en la revelación, que encontramos en la Sagrada Escritura, ya dijimos, en la Iglesia, vaya, que se basa en ellos, pero que va más allá, por supuesto. Ahora, la teología natural es a la que accedemos por medio de la razón. De hecho, en el estudio de la filosofía hay una materia que así se llama teología natural. También, perdón, filosofía. Bueno, no, perdón, a ver, repito. La materia que habla de la teología a la luz de la razón, en filosofía se llama teología natural. Es que pensé en otra materia que es filosofía de la religión, pero de entrada es teología natural, y hay otra materia, no es la misma, que se llama filosofía de la religión, y obviamente aborda un poquito más, por supuesto. Para hacer teología es recomendable que uno vea, estudie un poquito cómo los seres humanos se han ido constituyendo en grupos religiosos, cuáles han sido sus religiones y todo esto, ¿no? Las religiones antiguas y grandes, el budismo, el hinduismo, y obviamente, por supuesto, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo. Bueno, todas estas religiones, entre otras que podemos hablar, pero de entrada ahí tenemos esas. Y conocerlas, pues, es un buen inicio para poder entender la religiosidad. Pero si queremos, de las que dije ya, si queremos adentrarnos en la revelación, tendremos que ir a ver las religiones judeocristianas, o la religión judeocristiana, por así decirlo, la creencia o la fe judeocristiana. Repito entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Primero, a la luz de la razón, a través, en primer lugar, de la naturaleza. Dice San Pablo en Romanos 1:20, porque lo invisible de Dios se hace visible a la criatura a través de la creación. Lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. Entonces, se suele decir así. La verdad es que como cada... permítame aquí porque... Como cada creencia, por así decirlo, nosotros sabemos, ahorita perdón que se me fue el discurso, nosotros sabemos que tenemos una perspectiva de Dios. Voy a regresar un poquito. Primero, Dios se manifiesta a través de la creación. Ok, ya me acuerdo cómo lo iba a decir. Se suele decir que toda obra lleva la marca del artista. Yo se lo pongo un par de ejemplos, que es uno va caminando y de repente le gusta un grupo musical y va caminando y de repente escucha una canción que no conocía, pero al escucharla dice, hey, es ese grupo que me gusta. Y efectivamente, ¿por qué? Pues porque tiene el ritmo, los mismos instrumentos, tiene el color, la sintonía y todo esto de las voces, que dice, es que es mi grupo y lo puede identificar, ¿no? Porque la obra lleva impresa la firma del artista, por así decirlo. Pues si la creación es tal, lleva impresa la firma del creador, y el creador es Dios. Por tanto, estamos de acuerdo con San Pablo que dice que lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. Punto número 1. Punto número 2, se puede conocer después con la revelación. Dice la carta a los Hebreos 1:1 y 2, pero empezamos por 1, dice que
Dios habló muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, dice así, a nuestros padres, significa a los primeros del pueblo judío, y que habló a través de los profetas. El término profeta es muy amplio. Nosotros a veces por profetas entendemos solamente a un sector, no está mal que lo entendamos así, pero el término profeta es mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, Dios se da a conocer a través de personas que reciben algo así como una revelación suya, y esta revelación la van compartiendo, así la van llevando a los demás. Por tanto, empezamos ya otro grado de conocimiento de Dios, ya no a través de la naturaleza, sino a través de la revelación, ya no a través de la religiosidad del ser humano, sino a través de la revelación libre de Dios. Y la revelación, y aquí empezamos a concluir, la revelación llega a su culmen, llega a su plenitud en la persona de Jesús. Porque ya no nada más se ve de manera indirecta a Dios. Se veía de manera indirecta en la creación, no era Dios. Los árboles nos hablan de Dios, pero no son Dios. El trino de las aves, el murmullo del lago, del arroyo, nos hablan de Dios, pero no son Dios. Los profetas nos hablan de Dios, por encargo de Dios, de las cosas de Dios, pero no son Dios los profetas. Ya Jesucristo, y Él es Dios. Jesucristo, entonces, llega a decir con San Juan, lo vemos, por ejemplo, en Juan 1:18, dice el evangelista Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo, el que estaba en el seno del Padre, perdón, ese es quien nos ha revelado a Dios. O dirá el mismo Jesús, en el capítulo 14, lo recordamos perfectamente bien, 14:9, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es, le llamamos así, la exégesis de Dios. Lo digo con otra palabra más sencilla, es la interpretación de Dios. Jesús nos interpreta realmente a Dios. Interpretar significa nos explica a Dios, por eso es exégesis también. Jesús es la mejor interpretación de Dios, pero no nada más eso. ¿Por qué es la perfecta? Pues porque Jesús lo es. No es un imitador de Dios, para nada. No es un representante de Dios, para nada. Es Dios. Voy a poner un ejemplo final. A veces hacen concursos para buscar al doble de, ¿verdad? Hay una anécdota por ahí muy curiosa que dice que Charles Chaplin fue a uno de esos concursos que buscaban al doble de Charles Chaplin y que se disfrazó de él, pero obviamente con algunas diferencias para que no fuera exactamente igual, y que no ganó, que ganó otro. Bueno, pero son imitadores. En realidad, el ejemplo que yo quiero poner es muy parecido, pero en esos concursos a veces los artistas originales se han disfrazado y han ido igual, ¿no? Y pues resulta que evidentemente va gente que imita e imita muy bien los gestos, la voz, pero no es la mejor. En cambio, cuando pasa el original, los jueces, siempre y cuando sean bien estudiados, por supuesto, lo pueden distinguir y dicen, es que este no es una imitación, este es el auténtico. Tú eres, ¿verdad? Ya, y sale, sí, soy yo, me estaba disfrazando. Excelente. ¿Por qué? Porque uno, cuando realmente conoce al original, por así decirlo, conoce al que está allí, tal cual. De una manera, con sus respectivas distancias, quiero decir que Jesús interpreta a Dios, pero no en el sentido de que lo está tratando de imitar, sino de que Él está haciendo presente a Dios en plenitud. ¿Y cómo que en plenitud? No a medias como los profetas, no a medias, en plenitud. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues porque Él es Dios. Y con Él encontramos y entramos en el ámbito de la salvación. Dice San Mateo capítulo 1, versículo 21. Sí es 21, si no es 21 es 25, pero es 21. Dice, porque le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará. No solamente, importante, Jesús no solamente
es plenitud de la revelación, sino que Jesús también es plenitud de la salvación. Quien salva es Jesús. Quien revela a Dios totalmente es Jesús. En la revelación es donde encontramos el fundamento absoluto de la teología. Si no hubiera revelación, no podríamos hacer teología cristiana. Podríamos hacer mitología, podríamos hacer, no sé, un estudio sistemático de religiones comparadas, pero no podríamos hacer teología cristiana. Es gracias a la revelación que podemos nosotros acceder a la teología. Muy bien, entonces como resumen tenemos pues, insisto, hemos visto lo que trataremos, ya hemos abordado la primera sesión en 2 partes, hemos visto también una presentación del curso, una introducción, ya compartimos también qué es la teología, ahora estamos terminando el segundo tema que es la teología y la revelación, pero nos queda mucho por leer, por eso es que les quiero pedir que lean lo siguiente como actividades. Bueno, en este momento pueden tomar una captura de pantalla, una foto, o apuntarlo tranquilamente así con su manita en papel y lápiz, leer del catecismo los números 26 al 49 y los números 50 al 73. Alguien dirá, oye, pues entonces en pocas palabras es del 26 al 73. Sí, pero resulta que del 26 al 49 es un tema y del 50 al 73 es otro tema. El primero tiene que ver más con la religiosidad y el segundo tiene que ver con la revelación. También animo para que lean la Constitución Dogmática Dei Verbum. Esta constitución la menciona el Catecismo, en sus números 50 al 73 la menciona, así que ahí está Dei Verbum. Es muy pequeñita, 25, 26 numerales, muy pequeña, es muy ágil de leer también porque es muy bonita. Es el fundamento de los números 50 al 73, que tiene que ver con la revelación, y la primera, repito, con la religiosidad del ser humano, el deseo que tiene el ser humano de Dios. Pero además vimos también que es la teología, por tanto, del manual de teología que les envié, el librito este, les pido que lean y respondan, porque es un texto de estudio, entonces tiene actividades de las páginas 9 a la 31. Páginas de archivo, no páginas del libro, porque no están exactamente. Entonces buscan, son capítulos 1 y 2, ahí también ustedes lo van a ver claramente. Bueno, pues con esto damos inicio a nuestra introducción a la teología. Les agradezco muchísimo y nos ponemos también en las manos de nuestro Padre Dios por la intercesión de nuestra Madre María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.